de las últimas horas. Veamos ya sus imágenes, ¿verdad? Y lo tenemos de fondo, inclusive si tenemos aquí, porque vamos a conversar con Pedro Alle. Sin duda alguna, lo que quiero saber si en las últimas horas, ¿verdad? Y ustedes le pondrán el retorno, no sé cómo va a tener también, para que nos escuche de aquí también Leila. En las últimas horas sí le llamaron, en las últimas horas sí cambió algo. ¿Verdad? Si le dijeron, bueno, vamos a sacar otra vez eso y te reincorporamos otra vez, Como ¿verdad? escándalos de... Si es que ocurre eso, si es que va a volver, ¿verdad? Porque la reacción que hubo, creo que mirando todo lo que él hizo en todo este tiempo y de todo lo que se estaba denunciando, la reacción creo que es natural, ¿verdad? Si tenemos una persona que dentro de ese lugar está defendiendo nuestros intereses, porque yo no sé si cuando me jubilo voy a cobrar lo que estoy pagando ahora, ¿verdad? Por supuesto que alguien va a reaccionar y todos reaccionamos. Entonces, no se entiende qué pasó acá. No sé, sinceramente no se entiende. Ya le hicieron callar ya una vez. Una vez ya le hicieron callar. ¿Recuerdan ustedes cuando dijo, hay empresas que parece que no están... no, conocemos empresas que no están, que le están haciendo pasar a sus trabajadores como suspendidos. Pero no están suspendidos, están trabajando. Están trabajando. Después salió un sendo comunicado, otra cosa. Después parece que no le dejaron hablar más del tema él, ¿verdad? Ahora habló otro tema y dijo, bueno, esta me parece la última, no sé. Algo así, ¿verdad? Y bueno, ya está Leila con él. Vamos a empezar la conversación con Pedro Alle para que nos cuente y nos relate un poco. Para los que no pudieron en la semana y no se enteraron bien de qué es lo que pasó, ¿verdad? Finalmente, quienes hablaron en las últimas horas con él. ¿Qué tal, Leila? ¿Cómo estás? Buen día. ¿Qué tal, Carlos? Buen día, el saludo también para todos los compañeros. Y aparte de los puntos que estabas mencionando, al parecer hay un tercer tema, una tercera cuestión, pero eso ya lo vamos a hablar precisamente con el abogado Pedro Alle. Y bueno, para saber un poquitito lo visitamos tempranito ya para adentrarnos un poquitito también acerca de esta situación. Doctor, ¿ya alguien en las últimas horas conversó con usted de repente para rever la situación o la decisión que se tomó ayer de apartarlo del cargo? No, buenos días antes que nada, ¿no? Nadie conversó conmigo. Hasta ahora lo único que tengo es un papel comunicado vía internet, digamos, y nada más. Nadie conversó. Y yo tampoco quiero que se revea ninguna decisión. Yo tomé una decisión también de apartarme de esta administración. No voy a perder la dignidad de ir a mendigar un carguito con un rotulito. No, una persona es mucho más que un rótulo. Se hablaba mucho, doctor, que lo apartaron del cargo por una cuestión de honestidad, por dar a conocer la situación por la que está atravesando el IPS y el riesgo que corren los recursos del IPS, en este caso de los asegurados. Mira, si vos lees la resolución de destitución, no tiene causa. No dice por qué. Es cierto, el presidente del instituto tiene la facultad de trabajar con quien quiera, son los famosos cargos de confianza. Eso se acata, ¿verdad? Pero uno espera que por lo menos te digan te equivocaste en esto o acá o acá. Eso nunca ocurrió y nos van a encontrar un error en la administración que tuvimos yo y mi equipo, no yo y mi equipo desde hace 6 años. Ahora, más allá de eso, de lo formal, ¿cuál es la causa entonces? Y yo veo la causa en dos situaciones. Una, que en el a fines de abril, hice público que había algunos empleadores, no todos los empleadores, algunos que estaban aprovechándose de el pago de las compensaciones económicas por suspensión de contrato, diciéndole a sus trabajadores, te suspendo, pero vení a trabajar o te echo. ¿Y quién me va a pagar? Y el IPS te va a pagar tu salario. Bueno, entonces se desnaturalizó esa ayuda que el Seguro Social dio con tanta nobleza, por decirlo así, a los desempleados. Ahí se produjo ya el primer roce porque la orden fue callarse, no denunciar más, que los empleadores se iban a enojar. Y bueno, en mi postura fue, y aquel empleador que cometió ese fraude, que se enoje, ¿qué voy a hacer? Y que se le denuncie en la fiscalía. A ese empleador, no a todos, porque acá pues es como que haya y criminalizó a todos los empleadores. Sí, ¿no? Leila. Yo criminalizo y quiero sancionar al que cometió trampa, no a todos. Pero en fin, a partir de ahí se rompieron las relaciones con el presidente, abril, mayo, junio, hasta ahora. Nunca me convocó.
A partir de ahí nunca más me convocó, nunca más habló conmigo, nunca más me dio un tirón de oreja, me dijo, señor gerente, haga esto, no haga esto. Y bueno, llegó este mes de junio y a mí me avisan de tribunales, algunos compañeros, amigos de promoción que tengo ahí, me dicen, se está preparando la ejecución de sentencia usando el fallo que alguna vez cuestionaste, el fallo 1917 del 2016, que es lapidario para IPS. Se está preparando la ejecución de sentencia. Entonces hice las averiguaciones correspondientes y efectivamente había colegas que estaban preparando eso. ¿Qué significa una ejecución de sentencia? Hacer cumplir el fallo de la Corte. Y ese hacer cumplir es plata. De los 126 accionantes que ganaron ese juicio, 30 iban a presentar su ejecución de sentencia, 30. Y esos primeros 30 nomás representaba un gasto de 30.000 millones de guaraníes para cumplir con la ejecución de sentencia, porque teníamos que pagarle sus beneficios actualizados desde ahí para atrás hasta la fecha de jubilación. Y luego al mes siguiente cada uno cobrar sus 40, 80, 60 millones, 100 millones mensual, de por vida, porque la jubilación por vejez es vitalicia, de por vida. Y eso fue lo que yo alerté. Y en lugar de que la presidencia se suba al alerta y diga, sí, vamos a accionar, vamos a ir a la Corte, vamos a pedir que jurídicamente, hasta políticamente, vamos a pedir que se revea ese fallo. En lugar de eso, se minimiza la cuestión y sale un comunicado que dice que no pasa nada. Claro que pasa algo. Que sale un comunicado y dice no pasa nada, tranquilo, los fondos están seguros, y que los fallos de la Corte son puramente declarativos. Eso es un disparate jurídico aquí en China. Los fallos de la Corte son la última instancia en este Paraguay y solo falta una ejecución de sentencia que se cumplan como si fuera un título ejecutivo. Y bueno, entonces, ante esa situación, no tuve más que alertar a la gente, cuidado, esto va a ocurrir. Ni siquiera a la gente. Los medios me preguntaron y dije, sí, este fallo existe y es un riesgo para los fondos de pensiones y tenemos que tratar de que pare. Y bueno, y a partir de ahí ya se desencadenó el proceso de destitución a escondidas, porque hace 3 días que ya se decidió y recién ayer se publica la resolución. Entonces en todo eso se actuó con cobardía y con poca hombría. Eso es lo que yo cuestiono. Me hubieran pues llamado y me hubieran dicho en la cara, usted se equivocó en esto, usted se va, lo que sea. No, acá todo es, antes por lo menos era por mensaje de texto, ahora es a escondida. Y eso está mal en una administración que debe ser transparente y que debe ser manejada por gente idónea y no por ineptos. Esa es mi postura. Carlos, le voy a poner el sistema de retorno al abogado para que les escuche ya también clara y directamente con las consultas que tengan ustedes de estudios. Bueno, sin duda alguna, Pedro, aquí me quedaba nomás duda acá lo siguiente. Hablaba Leila de un tercer punto. Hablamos de 2, ¿verdad? Uno tiene que ver con esa primera denuncia que hiciste con referencia al tema de la suspensión de los trabajadores. Lo otro tiene que ver con este tema de hace pocos días donde decíamos nosotros, bueno, después vamos a cobrar, pero no nosotros nuestra jubilación. ¿Y lo tercero qué es? ¿Qué podría haber sido? Bueno, y el tercer punto se refiere a que en todo este proceso de que el instituto esté presente a raíz de nuestra advertencia y de la firme postura, también hay que decirlo, en defensa del IPS, de la doctora Nora Murdoch, que era directora jurídica en ese momento. A raíz de esa postura se presentó esa acción autónoma de nulidad por el doctor Andrés Jubetich, presidente en ese momento, dando poder a la doctora Murdoch para eso. Pero ¿qué ocurre? Que la doctora Murdoch fue cambiada cuando asumió el doctor Bataglia y ella renunció al poder como debe ser para representar al instituto porque dejó de ser directora jurídica. En este momento no hay otro apoderado reemplazante, o sea que el instituto está desde el punto de vista procesal, digamos, sin apoderado. Ni siquiera ese mínimo cuidado se tiene en el cuidado de los fondos previsionales, ni siquiera la responsabilidad de designar
a un apoderado que intervenga en el juicio con un poder. Ni siquiera eso estamos cuidando. Eso lo único que hace es abrir el camino para facilitar todo este tipo de maniobras que tienden a desfondar el IPS. Bueno, ¿qué situaciones, Pedro? Lo que aquí hablamos nosotros es lo siguiente. Quería yo saber dentro de todo, cuando haces esa primera denuncia, cuando ya te expones a los medios y decís, señores, saben que aquí hay empresarios que están usando el tema de la suspensión para no pagarle a sus empleados, para que le pague IPS, pero le están haciendo trabajar igual. Cuando sale eso te hacen callar. ¿Quién te hace callar, Pedro? El presidente en el Consejo de Administración me habla de que hay que trabajar en equipo, de que las decisiones o las denuncias tienen que ser en conjunto, etcétera. O sea que yo tenía que pedir permiso a 6 personas al presidente para hacer saber eso. Cuando que en ese momento estábamos ya pagando, en ese mes estábamos pagando $4 millones más de los 100 millones que nos dieron, estábamos llegando a $80 millones de gasto, y yo tenía que estar sujeto al humor de alguien que me diga sí, denuncia o no denuncie. Y bueno, hice la denuncia y me hago cargo, y tuvo un efecto positivo el socializar ese problema. El problema de empleadores, algunos empleadores, no quiero que se criminalice a todos, algunos inescrupulosos estaban haciendo eso y perjudicaron a todos. Se publicó y ¿cuál fue la reacción? Que al mes siguiente de la publicación la cantidad de suspendidos bajó de 18.000 a 7.000. Quiere decir que muchos se asustaron y dejaron de hacer la trampa y bueno, vamos a regularizar muchachos, que el IPS se dio cuenta y va a accionar en fiscalía. Entonces tuvo un efecto positivo, disuasivo, esa denuncia, y yo creo en eso. Yo creo que con la ayuda de ustedes y haciendo saber las cosas, muchas cosas se van a enderezar. De eso nomás se trata, ya que al interior de una institución muchas veces el discurso político institucional es callar, no, todo está bien, acá no pasa nada. No, no es cierto. Cuando las cosas están mal, y no hay que meter la basura bajo la alfombra, eso nunca. Más o menos se nota ahí, Pedro, que lo que podría darse es que el manejo empresarial sobre la directiva de IPS es muy fuerte, Pedro. Y mira, eso es así desde siempre. No te olvides que el Consejo de Administración es un colegiado donde están los representantes de los aportantes, entre ellos los mayores aportantes por la tasa que pagan, que son los empleadores. Por supuesto, eso les da cierta preeminencia en cuanto a las opiniones, en cuanto a las decisiones, ¿verdad? Y bueno, eso es un hecho, desde 1950 es así, y es justamente ese tema lo que hay que trabajar en una reforma para cambiar la gobernanza del IPS. Hoy tenemos un Consejo de Administración que posiblemente no responda a los intereses de sus representados, sino a intereses más particulares. Y eso hay que cambiar, hay que buscar la forma de que los representantes de los gremios, de los sindicatos, de los empleadores, realmente lleguen a ese cargo por vía de idoneidad y por vía de su capacidad, y no por acuerdos entre ternas que se presenten. Esa es mi postura. Pedro, FEPRINCO lanzó un comunicado en donde... definitivamente lo que se entiende aquí y lo que como uno avanza en esto, Pedro, uno siente de que estuviste 23 años, según me confirma eso, 23 años en la institución, Pedro. Hoy 24. 24 años en la institución. Pasando por todo este tiempo, pasaste por varios presidentes, ¿tuviste esta situación o vos crees que esta es la presidencia? Está bien, esta es la que te saca y vos podés calificar de la peor. Pero te digo, yendo a todo ese análisis que se tiene de esos 24 años, esta es la etapa más difícil que está viviendo IPS con estas autoridades, Pedro. Y mira, el Seguro Social estructuralmente hablando, está en una situación difícil debido a diversos factores. Por un lado, la creciente demanda de la gente en el programa de salud. Un programa de salud que está claramente desfinanciado desde hace tiempo
por la estructura financiera del Fondo de Salud. No da más ese Fondo de Salud, hay que ayudarlo de alguna forma, más recursos, no sé cómo, pero hay que hacer algo. Tiene 1,5 millones asegurados. El Seguro Social también está en una situación crítica, en un riesgo, y eso sí que es más preocupante, porque tiene una enorme reserva técnica que asegura el pago hoy de las jubilaciones, pero están todos los huevos en la misma canasta. Tenemos 2.200 millones de dólares en el sistema bancario nacional. En la década del 90 ocurrió exactamente lo mismo hasta que cayó Banco Unión y después empezaron a caer los demás. Y ahí el IPS perdió las 2/3 partes de sus reservas técnicas. Ese es un problema que hay que analizar muy en serio y buscar la forma urgente de diversificar esas inversiones y distribuir las reservas técnicas, de manera que si hay un fenómeno bancario de caída no nos afecte tanto, o cualquier otro fenómeno macroeconómico. En cuanto al seguro de pensiones, estamos pagando 35 millones de dólares a 65.000 beneficios, por 65.000 beneficios mensuales. Nosotros tenemos que asegurar que ese pago continúe por 100 años, a mí, a vos, a tus hijos, a todos. Y para eso hay que hacer las reformas en ese modelo de pensiones. No se están haciendo y estamos esperando que llegue el 2045, que está cerca ya, no está tan lejos ese año, que es el año en que los actuarios nos dicen que ya no vamos a tener aportes para pagar las obligaciones y vamos a tener que empezar a comernos la cola. En seguridad social las reformas se hacen 20 años antes de la crisis, no en la crisis. Sin embargo, esta administración principalmente está en el chiquitaje y en las circunstancias, están tan en la pérdida de tiempo que se preocupan de un funcionario de menor rango que denuncia una irregularidad, cuando deberían estar preocupándose de mejorar el seguro de salud, de que haya medicamentos, y hay formas de hacerlo, de que haya medicamentos, que se atienda bien a la gente, de que los recursos estén seguros, de que ante la mínima amenaza nos preocupemos realmente por los fondos de pensiones y no queramos minimizar la cuestión. Eso es lo que yo cuestiono, la falta de visión de largo plazo de gente que hoy está manejando el IPS sin ninguna visión de largo plazo. Pedro, hablando de largo plazo y visión también, si la acción que presentaron estos 126 marinos mercantes llega a prosperar, el primer mes se habla de cerca de 30.000 millones que tendría que desembolsar el IPS. ¿Esto es así? Para los primeros 30 de esos 126, esos 30 son ya jubilados. Ajá. En el caso de que se rechace la acción autónoma de nulidad, que yo no le veo muchas posibilidades de éxito, te confieso, de que se rechace o ese fallo de la Corte no se revea, los primeros 30 de los 126 demandantes tendrían que cobrar 30.000 millones de guaraníes, 5 o 6 millones de dólares de una vez, de entrada. Y detrás de ellos vienen los otros 96 demandantes, que cuando se jubilen te van a pedir que se les jubile por 40, por 50 o por 80, no por los topes que establece el modelo de capitalización colectiva que hoy tenemos. Y no solo eso, aparte de esos 126, hay 802 jubilados del IPS que hoy están topeados, que ganan 22 millones el tope, y que con esta jurisprudencia van a pedir exactamente lo mismo, que se les libere ese tope y que cada uno cobre sus 40, 50, 80 o 100 millones mensual, de ahí en adelante, irregularizado hacia atrás inclusive. Y no solo eso, hay 6.096 cotizantes hoy en día que ganan más de 10 salarios mínimos, que están trabajando ganando salarios superiores a 10 salarios mínimos. Cuando esa gente también llega a la jubilación va a pedir la misma cosa. Y si a eso le agregas que esta jurisprudencia le va a servir a los cotizantes de las otras cajas, bancaria, municipal, ANDE, Cajubia, etcétera, les va a servir para pedir lo mismo. ¿Por qué? Porque en todas esas cajas el modelo es de capitalización colectiva. Y cuando vos eliminás el tope jubilatorio en capitalización colectiva, te convertís en capitalización individual. Eso va a significar el colapso de esas cajas, que no tienen tanta espalda financiera como IPS para aguantar estos unos años.
Entonces, eso es lo malo. ¿Cuánto aguanta Lo que IPS? señalé, el gran problema de fondo es que esta Corte está cambiando el modelo, este fallo de la Corte, no esta Corte, este fallo de la Corte 2016 está cambiando el modelo de Seguro Social paraguayo de reparto solidario a capitalización individual. Y ese es un tema que tenemos que discutirlo entre todos, ustedes, los técnicos, la gente en el Congreso, a través de una ley, no entre cuatro paredes a través del interés judicial de 100 personas. Y si se llega a dar esto, don Pedro, ¿cuánto tiempo va a aguantar el IPS? Y mira, así como están las cosas, como te dije, nuestro momento de cruce entre ingresos de aportes que pagan las obligaciones está en la década del 2040. Esto ya lo sabíamos en el año 2000. Faltaban 40 años y nos quedamos durmiendo la siesta, a pesar de las advertencias que hicimos los técnicos. Estamos en el 2020, a mitad de camino, y nos enojamos cuando alguien denuncia estas cosas. O sea, vamos de mal en peor. Si este tipo de acciones de la Corte se da, y no se toman las medidas necesarias para fortalecer el fondo de pensiones, ese 2040 se viene para acá. Eso van a determinar los actuarios seguramente. Se viene para acá en unos 10 o 15 años. O sea, dentro de poco nomás ya. No quiero ni poner fecha. Y aquel 2060 en el que se acaben las reservas también se viene para acá. Y ahí se acabó todo. Ese es el panorama que me dicen que soy alarmista. Y bueno, cuando se trata de proteger tu dinero y tu inversión, tu aporte, para tu futuro, para tu jubilación, tengo que ser alarmista únicamente porque es dinero tuyo, no es mi dinero. Si fuera mi dinero, ¿qué me importa? Saco un comunicado diciendo que la sentencia de la Corte es una expresión de deseo. ¿Cómo se hizo? No, es cierto. Es una amenaza cierta y concreta que tiene que reverse en interés de ustedes, de la gente, no de mí o del IPS, de la gente. Pedro. Ya le doy a Blanca un preguntito, Blanca, solamente sobre este punto. ¿Quiénes son los abogados que defendieron al IPS con referencia a este fallo, Pedro? ¿Quiénes manejaron así técnicamente y lo expresaron de esa manera, como vos lo estás diciendo ahora ante la Corte? Solamente la doctora Nora Murdoch, que fue asesora jurídica del presidente Gubetilla en su momento, es la que se plantó y articuló los mecanismos de acción autónoma de nulidad. Que la sacaron a ella. Ella era la apoderada del doctor Gubetilla en estas cuestiones, pero ella fue cambiada y asumió gente improvisada, que en este momento, según tengo información, ni siquiera tienen poder para representar al instituto. Bueno, esa es la situación hoy. Sobre ese punto también, simplemente lo último, al menos de mi parte, es cierto que en este tiempo, Pedro, el tema de los marinos, siempre hablando, detectaron algunas irregularidades, como por ejemplo algunos que querían jubilarse por invalidez y cosas como esa. Sí, es cierto, es una cuestión absolutamente anterior y diferente a este tema del fallo. Hace 4 o 5 años, a través de una auditoría puntual, se detectaron que algunos marinos habían fraguado sus documentos médicos, su diagnóstico médico, a efectos de obtener jubilaciones de invalidez que se les otorgó. Y como ganan mucho, eran jubilaciones importantes. Cuando eso se detectó, y fue la ingeniera Cecilia Rodríguez justamente la que hizo la detección técnica del tema, y luego se hizo la denuncia en la administración de Benigno López, se hizo la denuncia en la Fiscalía, se inició una causa penal, etcétera. Administrativamente se anularon esos beneficios, se suspendió el pago hasta que la justicia resuelva, porque denunciaron que sí, estaban enfermos, etcétera, hasta que la justicia resuelva. Y fuimos perdiendo, caso tras caso, fuimos perdiendo, como siempre ocurre, perdiendo todos los juicios, y cuando perdieron juicio, lo primero que hicieron fue pedirnos que les paguemos lo que dejamos de pagarle, el pago retroactivo de sus beneficios, desde la suspensión que yo dispuse hasta el pago. Y esas son las sumas que se pagaron a algunos de ellos que por orden judicial nos ganaron y se ordenó la reposición de sus haberes. Esa es otra situación. La situación del fallo 1917/16 ahora va a tener efecto hacia adelante respecto no a esas personas, a otras personas.
Mario, la FEPRINCO se pronunció justamente comunicado mediante y entre algunas de las cosas que dice este comunicado habla que las denuncias que realizaste son reiteradas y en muchos casos infundadas y generan daño. ¿Qué opinás que justamente uno de los aportantes, lo que es la caja jubilatoria, estén con este comunicado rápidamente después de tu destitución? Y es la solidaridad corporativa en beneficio de unos pocos. A mí me importa poco que algunos se molesten, sean de donde sea, de la iglesia, de la FEPRINCO, del Club Olimpia, de donde sean, que se enojen si quieren, pero, y voy a ser reiterativo, hubieron algunos empleadores que se aprovecharon de la gestión noble del IPS, de sostener a los trabajadores con la compensación económica por suspensión de contrato, que se aprovecharon de eso para decirle a sus trabajadores, vení, trabajar igual o te vas afuera y el IPS te va a pagar mientras tanto. Hubieron empleadores que hicieron eso. Cuando yo denuncié, aparte del callate, por otro lado se ordenó la investigación de esa denuncia por el área de aporte obrero patronal. Y esa área está haciendo las investigaciones y lo que encontró posiblemente nos ponga los pelos de punta a muchos. Y ahí yo no sé si la orden va a ser callate. ¿Podés adelantarnos ya? Eso se sepulte bajo... ¿Perdón? ¿Podés adelantarnos un poco? Porque aparentemente ya tenés conocimiento de qué es lo que detectó esa investigación. Sí, tengo conocimiento, pero me reservo todavía por respeto a la gente de aporte obrero patronal, al director que están trabajando en eso y no quiero entorpecer la investigación que están haciendo. Pero sí, los trabajadores me siguen llamando a mí, diciéndome, doctor, sigo ni trabajando y estoy suspendido. ¿Cuándo pico van a pagarme mi sueldo? Mario, eso me pasa a mí y a mis funcionarios. Fuerzas oscuras detrás de los fondos jubilatorios, porque si las cosas están así como decís, denunciar y proteger los fondos jubilatorios de tantas personas que hoy están preocupadas de lo que pueda pasar dentro de 5 años, fuerzas oscuras están detrás de esos millones que deben ser movidos para que mañana la gente pueda tener una jubilación decente. Y bueno, vos le llamás fuerzas oscuras, lo que yo le llamo es impericia en el manejo de la institución. Yo creo que el Seguro Social tiene que manejarse con mucha más responsabilidad y por gente mucho más preparada e idónea, que no responda, que no responda a cuestiones coyunturales. Claro, evidentemente aquí lo que hablamos nosotros, Pedro, y lo que estamos mencionando es que nos preocupa mucho lo que pueda venir ahora adelante. Vos decís, obrero patronal puede tener una información clara, se puede tener datos, pero si a vos ya te hicieron callar y te echaron del IPS, imagínate vos que va a ser el director de ese sector, si va a salir a dar una conferencia de prensa, ya no se va a tener eso en IPS. Hoy la transparencia, saber qué pasa en IPS, ya empezamos a dudar todo, Pedro. O sea, evidentemente si vos no filtrás algo que ya sabes, menos va a salir de la institución. Sí, es como que dieron un ejemplo contigo. Usted denuncia, le va a pasar lo que le pasó a Pedro. Más o menos eso es lo que va a pasar ahora dentro de IPS, Pedro. Totalmente de acuerdo, totalmente de acuerdo. Y yo no quiero estar en la piel de los altos funcionarios administrativos que ahora tomen conocimiento de irregularidades. Si por ahí se equivocan en socializarlo o en denunciarlo, bueno, serás destituido. O sea, esa no es la forma de manejar ni siquiera un país, ni siquiera una institución, ni siquiera un almacén. Yo creo que la transparencia es fundamental para que ustedes confíen en el Seguro Social. El Seguro Social es un negocio, entre comillas, de confianza. Si el trabajador o el empleador no confía en el sistema, no va a aportar y el sistema va a caer. Y acá estamos destruyendo la confianza, ocupándonos del chiquitaje, de tapar denuncias, de sacarle a este funcionario de menor rango porque dijo esto. Ese es el chiquitaje que no lleva a ningún lado. Me preocupan los representantes de los trabajadores dentro del Consejo, ¿verdad? Porque ya salió... ¿Quién es el representante de los trabajadores en el Consejo ahora?
No sé. ¿Quién? ¿Sacó algún comunicado ya diciendo por el tema? Yo en realidad no veo ¿No? que haya una movilización también. No, pero digo, no. O que De justamente afuera sí, pero te digo sienten. nomás, tenemos pues un representante ahí Claro, dentro, ¿verdad? pero no sé dijo quién es. algo, Pedro, te llamó a vos solidariamente el miembro representante de los trabajadores a solidarizarse contigo, Pedro. No, absolutamente nadie, absolutamente nadie. En este momento Pedro Aye es el estigmatizado por la cúpula del IPS. Hay que borrarlo, destruirlo, callarlo y posiblemente sea objeto también de calumnia y de infamia de aquí en adelante. Pero no, nadie. Acá viene lo siguiente, ¿verdad? Uno, lo que dice él, la transparencia. Evidentemente acá el grado de confianza que tenés que ver al seguro, seguro, sobre todo el que estás pagando, tenés que tener una confianza. Ahora, una consulta, Pedro. ¿Qué viene ahora para Pedro? Allí voy a ir a algunos escenarios. Pueden cambiarlo al director de IPS, al presidente de IPS ahora, y decir, el que viene, dice, queremos contar contigo de vuelta, Pedro, en el asesoramiento a lo que va a hacer, llevar adelante esto. ¿Estaría dispuesto a eso, Pedro, o no? ¿O ya no? Mira, a mí me dijeron, meterle una demanda laboral a estos tipos le vas a hacer polvo porque lo que hicieron es absolutamente arbitrario e ilegal. ¿Y para qué una demanda? Y para que te repongan en el cargo. Yo no quiero volver a ese carguito, es un rótulo, es un cargo. Si a mí me dicen volver al IPS, volver al Seguro Social, quiero volver como presidente, pero para corregir las cosas que están haciendo mal. Esa es mi postura. Y si no va a darse eso, pues me quedo en mi casa, acá tengo mi escritorio, acá tengo mi lugar de trabajo y me dedicaré a la asesoría, me reinventaré de alguna forma. No voy a volver a formar parte de un equipo inepto. O sea, si Pedro Aye vuelve al IPS, quiere volver como presidente de IPS. Así mismo, uno tiene que apuntar a mejorar las cosas en su país y la herramienta que yo tengo son mis conocimientos en seguridad social. Si se quiere contar con eso, fenómeno, me acoplo y voy a dar lo máximo de mi ciencia y de mi experiencia por la gente y por el seguro social y por su sostenibilidad. Esa es mi postura ahora. Los últimos 5 años, Carlos, ha sido más visible la imagen de Pedro Aye. Y no solamente se han desnudado algunas cosas, sino se agilizó algunas cosas. Yo recuerdo cuando se ingresó a una habitación llena de expedientes, por ejemplo, de reposos que nunca se cobraban, que no se sabía qué pasaba con ese dinero. Te caracterizaste en los últimos 5, 6, 7 años en denunciar. Ahora te volviste en la piedra del zapato de alguien, Pedro. Y bueno, ojalá sea la piedra en el zapato de los corruptos y de los ineptos, ojalá sea. No quiero ser la piedra en el zapato del trabajador ni del pobre enfermo que viene a pedir medicamento y no tiene. Quiero ser la piedra en el zapato para mejorar las cosas. Este es el punto de inflexión en la historia del Seguro Social. O ahora lo mejoramos y lo enderezamos, o ahora se nos va de la mano dentro de unos años. Y eso que mencionaste, la habitación llena de reposos que estaban archivados, se dio cuando asumimos. La primera tarea que hicimos fue buscar los expedientes. Encontramos 65.000 solicitudes de reposo guardadas en una pieza acá en el barrio Santo Domingo. Sí. Y los reposos en aquel momento, si recordás, se pagaban en 2 años. Una mamá que tenía un bebé tenía que esperar 2 años para cobrar su reposo. El nene entraba caminando a cobrar el reposo. Eso era real. Nosotros lo redujimos, por lo menos lo redujimos a 20 o 30 días hoy. Y queríamos reducirlo más. No sé si con mi salida esa línea se va a seguir, pero si me tocara dirigir esa institución, en el día tenés que recibir tu reposo y en tu billetera electrónica o en tu cuenta, no hacerte peregrinar por oficinas. Esas son las actitudes que hay que tomar de aquí en adelante. Bueno, entonces ya se entiende por estas declaraciones tuyas, Pedro, uno, que no vas a accionar contra el IPS, ¿verdad? Eso queda claro, no vas a accionar y vas a esperar una reacción, ¿verdad?, en positivo a lo que te podrían plantear en las próximas horas, Pedro. Y mira, sea positiva, sea negativa, en el fondo no importa. Yo estoy dispuesto a trabajar por la gente y por lo que creo.
Y si no ocurre, bueno, igual lo haré desde mi estudio jurídico y desde el lugar que me toque. Posiblemente me vuelva periodista también para poder hablar más. Y puede ser, vos sabés que vas a hacer en esta etapa, Pedro, te vamos a pedir, y a lo mejor no quiero que te cases con ningún medio, no sé que sea la oferta demasiado importante, pero igual te vamos a llamar para hacerte las consultas, porque creo que ahora hay que explicar bien ese tema de los fondos también. Pero preocupa mucho que vos vamos a ir al 2040, pero redecimos 15 años prácticamente por todo esto que se va a pagar al tema de lo que salió en el fallo de la Corte, y explicarle bien a la ciudadanía, porque no es fácil entender cuando vos estás cobrando todavía tu jubilación. Pero hay que empezar a entender para nosotros que vamos a cobrar después más adelante, o mucho, como decís vos, nuestros hijos que tienen que cobrar, y cuando la expectativa de que existan fondos no es aquí a 100 años, es mucho más corto, ¿verdad? O sea, hay que empezar a explicar de alguna manera algo que seguramente IPS lo va a tener bastante escondido. Pero también me preocupa mucho algo, la gente de IPS hasta ahora no habló. O sea, no es que solamente a vos no te respondieron nada ni te enviaron nada. No está hablando con los medios nadie. O sea, buscándole a la gente del consejo, le estamos llamando al presidente de IPS, le estamos llamando al director que pueda hablar. Lo podemos llamar también a la que va a ser reemplazante, la ingeniera María Cecilia Rodríguez López. Te doy nombres. Licenciado Gustavo Arias, según el portal digital de IPS, el consejero representante de los trabajadores aportantes, con quien me gustaría hablar, porque yo soy aportante, vos también sos aportante, acá somos todos aportantes. Él es el licenciado Gustavo Arias, el consejero representante de los trabajadores aportantes, que esto tendría que ser nuestra voz y decir, no, acá se está cuidando nuestra plata. Y Roberto Brite Ferreira es el consejero representante de los jubilados y pensionados. Es decir, dentro de 8 años yo voy a estar, por ejemplo, en esa situación. Para mí él es mi representante, Carlos. Tampoco le escuchamos hablar, ojo, Pedro Arias está cuidando la plata de los jubilados. Bueno, Pedro, vamos a estar en permanente contacto, vamos a ver qué pasa en las próximas horas también, aquí expectante también a qué pasa en el Congreso, ¿verdad? Porque también deben ellos entender que son los que podrían en este momento reaccionar, porque vos decías, hay que cuidar inclusive los cambios que se están haciendo en la Corte, tendría que hacerlo el Congreso, no principalmente la Corte. Pedro, gracias por atendernos y vamos a estar atentos a lo que pase más adelante, ¿sí? Gracias, muy amable por el tiempo, gracias. Bueno, Pedro Arias también, gracias Leila, gracias. Bien tempranito nos recibió en su casa también, muy amable Pedro Arias para comentarnos todo esto. Creo que valió la pena un poco escucharlo porque nos preocupa lo que tenga que ver con el tema de los fondos. No es macana, no es macana. Y este fallo de la Corte podría tener sus consecuencias graves realmente.